Bien, seguimos con más cadena nacional. Lo habíamos anunciado entonces. Estamos con Víctor Orellana, investigador de Nodo 21, con quien vamos a conversar una cuestión bien interesante que probablemente los medios debieran darle más relevancia, porque es básicamente lo que se está poniendo en discusión, el tema de la plata en educación para iniciar la gratuidad. Y ustedes en un informe plantean, aseguran más bien, que no se requieren nuevos recursos, como se está haciendo hoy por ley de presupuesto, para iniciar la gratuidad. Entonces uno dice, perdón, pero hemos escuchado allá durante meses el tema de que falta plata. ¿Qué pasa aquí? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Francisco, primero agradezco la invitación a nombre de la Fundación Nodo 21. Para nosotros es un gran honor y un gran gusto estar acá conversando con ustedes. Primero, que efectivamente todos hemos escuchado que para la reforma educacional y en general para las reformas se necesita un montón de plata y que, como estamos viviendo desaceleración económica, el país va a crecer menos de lo que se esperaba, hay que apretarse el cinturón, hay que prepararse y por lo tanto ya las reformas no son tan posibles como antes. Pero si uno examina en qué se gasta la plata de este país, en qué se gastan los recursos de todos los chilenos, el tuyo, los míos, digamos, la gente que paga impuestos, uno descubre que esos recursos van a parar a subsidios al mercado que se han demostrado ser tremendamente ineficientes. Entonces, si uno reconvierte ese subsidio al mercado, que obviamente es conveniente para quien lo recibe, no tanto para el estudiante o el usuario de la salud, por ejemplo, sino para el dueño de la empresa, para el dueño de la universidad, que eso lo transforma en plata que dispone y con la que eventualmente puede lucrar. Si uno toma esos recursos y uno los canaliza a través de la educación pública y de las instituciones que son de todos los chilenos y por lo tanto que nosotros podemos observar mediante distintas instituciones en qué se gasta la plata, ahora que está de moda el problema del contralor, por ejemplo, ¿no? Uno descubre que hay recursos suficientes para empezar un camino distinto del que se ha llevado a cabo hasta hoy. Entonces, dame ejemplos. ¿Dónde está la plata que tú dices que podríamos dejar de usarla de esa forma y llevarla a la gratuidad, pensando en educación? Claro, porque mira, el año 2005 se creó el crédito con aval del Estado. En esa época se decía, el Estado sin poner ningún peso, a priori, al abrir el negocio de la educación a los bancos privados, va a permitir que los bancos inviertan mucho dinero en educación y que eso ayude a la educación y a la igualdad de oportunidades y a expandir la matrícula de educación superior. ¿Qué ocurrió? Que ese mecanismo no terminó funcionando de esa manera. Los bancos inventaron resquicios y los descubrieron en la ley y presionaron a los políticos para que el aval del Estado se ocurriera de inmediato. Entonces, hoy día el Estado gasta mucha plata en comprarle a los bancos créditos que le vuelven a vender al Estado antes de que el estudiante termine la carrera. Y eso no significa que al estudiante se le condone la deuda. El estudiante sigue siendo un deudor y ya el Estado tiene que pagarle la totalidad del crédito al banco. Por este concepto, entre otros problemas que tiene el CAE, porque no tienes que olvidarte que el crédito con aval del Estado recibe una subvención de rebaja de intereses. No es que los bancos hayan dicho vamos a ganar menos plata, no, eso lo pagamos con impuestos. Entonces, esa y la rebaja también del 10% contingente al ingreso, que se hicieron después del año 2011 de las movilizaciones. Sí. Si uno toma todo eso, globalmente es una cantidad enorme de plata que el Estado está pagando y que dijo que no tenía y que decía que sin más plata de todos los chilenos se podía avanzar en calidad de la educación. Para entender bien un poquito, porque mucho de ese dinero se va a dejar de gastar o se va a gastar en gratuidad ahora, porque de esos 200.000 estudiantes que se dice que llega la gratuidad, la primera etapa, muchos de ellos probablemente tienen CAE. Fíjate que no, entonces, no la todos, mayoría. Porque hay muchos becados. No la mayoría. Pero también hay plata ahí. O sea, estamos sacando plata de un lado para meterla en gratuidad, ¿no? Pero fíjate que eso indicaría el sentido común. Claro. Yo también tengo ese mismo razonamiento, ¿no? Pero resulta que con gratuidad hoy día, y esto es importante que lo sepa la gente en la casa, el presupuesto que se presentó ahora tiene un 35% más de aporte al CAE que el presupuesto anterior. Y el crecimiento del CAE este año es mucho mayor al crecimiento que había tenido el CAE en los últimos 3 años en el presupuesto. O sea, buena pregunta, habría que hacérsela al gobierno. ¿Por qué? Entonces lo que nosotros estamos planteando no es quitarle el beneficio a la gente. Si un estudiante, un joven, está con el beneficio hoy día del crédito o una beca, no los vamos a quitar. Pero los nuevos, los que van a ingresar, nosotros planteamos lo siguiente. Bueno, tomemos esos recursos y en vez de pasárselo a los bancos o en vez de pasarle becas a instituciones que lucran y que están siendo investigadas por lucro, bueno, pongamos esos recursos en las instituciones públicas. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Pero perdón, tú estás diciendo que hay una barrera en la gente que le va a llegar la gratuidad y los que no. Pero los que no van a seguir con beca o crédito hasta que esta gratuidad avance. Claro. Tú dices que
terminemos con esas becas y créditos y hagamos expandir esta gratuidad? ¿Ocupemos su dinero para eso? No, lo que estamos planteando, lo que nos parece razonable es que tú eres un joven, tú quieres ingresar a la educación superior. Tú tienes dos posibilidades. O tú accedes a una plaza en una institución pública, gratuita, o te pasan un beneficio para que tú vayas al mercado. Lo que nosotros estamos diciendo es que existen los recursos para que el Estado diga, bueno, en la medida de sus posibilidades, digamos. Ahora, joven, te voy a dar una matrícula nueva en una institución pública. Voy a expandir la matrícula de instituciones públicas. Y esa matrícula va a ser gratuita. Y voy a hacer eso en vez de darte un subsidio, porque de ese subsidio, dentro de ese subsidio que yo te doy supuestamente a ti, corta la cola el banco, la institución que lucra, y otros montones de intermediarios donde esa plata no va a la educación. En cambio, las instituciones públicas, tú tienes la certeza, en principio, de que esos recursos se destinan a educación. ¿Instituciones públicas o estatales? Mira, es evidente que las instituciones estatales son fundamentales en lo público, ¿no? Pero también hay instituciones como la Universidad Austral de Valdivia o la Universidad de Concepción que sin ser estatal no responden a intereses particulares. ¿Y la Universidad Católica? Mira, yo creo que en un contexto, en un país que tiene fundamentalmente educación pública, porque es la educación democrática que nosotros podemos definir, es importante hacer este argumento a favor de la educación pública. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí esto en una educación pública? Bueno, resulta que las directrices de la educación pública las pueden definir los ciudadanos. Las directrices de la Universidad Católica las definen los dueños de la Universidad Católica. Entonces, yo no tengo problema que el Estado apoye a la Universidad Católica y que eventualmente la Universidad Católica sea gratuita. No tenemos ningún problema con eso. Okay. No hay ningún problema. Lo que se entendía un poco era que solo las instituciones públicas, bajo los criterios que tú me estás planteando, reciban esa gratuidad. No solo en instituciones públicas, simplemente decir que sea principalmente a través de las instituciones públicas que se avance en asegurar derechos. Van a acusar a quienes tengan esas ideas de estatistas. No, por supuesto. Acá lo público, hay que ampliar lo público, no puede ser reducido. Ahora, a nosotros nos gustaría, como ocurre, fíjate, países del mundo en que la matrícula pública es mucho mayor a la que existe en Chile en educación superior, Estados Unidos. ¿Para qué decir Francia? ¿Para qué decir Alemania? Países desarrollados y que no son países locos, ni como le gusta decir al ministro Izaguirre, países bolcheviques. El estado de California, por ejemplo, en Estados Unidos, donde gobernaba Arnold Schwarzenegger, que no es precisamente un bolchevique, ahí había fundamentalmente educación pública. Entonces, mira, está muy bien que esté la Universidad Católica, muy bien, y otras universidades que han hecho un importante aporte al país que son privadas, y el Estado puede seguir apoyándola y seguir financiándola. Pero el eje principal de una educación tiene que estar en la educación pública, y eso no es contradictorio. Una Universidad Católica fuerte, importante, que se aporta al país con un sistema que sea mayoritariamente público en el futuro. Sí, las ideas que ustedes plantean con respecto a los presupuestos, a que hay plata y no debiéramos darle más plata a privados, sino ocuparlos en gratuidad, en fin. ¿Usted lo ha conversado con el ministerio, no? Mira, a ver, partida, es que en principio de Chile no es que solo le dé plata a privados, es que la da mal. Yo puedo ir a la Universidad Alberto Hurtado, una universidad, un instituto profesional, a alguien y decirle, mira, tengamos una colaboración. Yo te fijo metas país y tú me ayudas a cumplirlas. Y en virtud de eso y de ciertas condiciones, bueno, hay ciertos recursos involucrados. Pero no tengo por qué pasar por los bancos. ¿Por qué tengo que pasar por los bancos? ¿Le han planteado la idea a la claro. ministra, Entonces, nosotros, al plantear este informe, lo hemos planteado, bueno, Gabriel Boric, que nosotros colaboramos con él en el mundo político en el que él se mueve, digamos, y en el mundo de izquierda autónoma. Y la Fundación Nodo 21 ha planteado esto públicamente y esperamos que la discusión del presupuesto no nos empeore el escenario actual que tenemos, o sea, no termine. Mira, lo que puede terminar pasando es que la gratuidad relegitime un sistema que es ineficiente. Mira, tú puedes tener un sistema ineficiente y que no tiene calidad, que no es bueno, que no es justo, y hacerlo gratuito también, abriendo la plata, porque mira, lo que yo te dije, lo que es impresionante, lo que yo te dije que crece el CAE y se le dice austeridad a la sociedad, se le dice al ciudadano, oye, apriétate el cinturón, el país está mal. Bueno, que se aprieten los bancos. ¿Por qué no se apretan los bancos? ¿Por qué no tenemos que apretar solamente nosotros? Y esperamos que el gobierno discuta la ley de educación superior bajo estos preceptos, eso sí. Cuando se los acusa de repente, esto es un informe que tiene cifras, pero tú me mencionabas también la alianza, por decirlo así, o la congruencia que existe entre ustedes, Izquierda Autónoma, y el diputado Gabriel Boric. Se les acusa de partidistas, de buscar un objetivo, que el informe puede estar sesgado, en fin, de ultras. Mira, a ver, la Fundación Nodo 21 es un centro de pensamiento que trata de colaborar a mayor democracia,
a que haya mayor democracia. Una clave para la democracia es una educación pública fuerte, no totalitaria, no el fin de la educación privada, no el fin, fíjate lo que estoy diciendo, no estamos defendiendo el fin del aporte estatal a la educación privada. Nos parece muy bien que exista la Universidad Católica y otras universidades, nos parece muy bien porque ellos representan un sector de la sociedad que es fundamental, ¿eh? Pero si por defender que haya una mayoría de la educación pública, que tengamos una educación pública fuerte, donde quien fije las directrices sea la ciudadanía, nos acusan de ultra, bueno, entonces tienen que acusar de ultra a Arnold Schwarzenegger, tienen que acusar de ultra a Francia, tienen que acusar de ultra a los alemanes, tienen que acusar de ultra a los argentinos, tienen que acusar de ultra a los países de la OECD, y bueno, los ultras serían hartos. Muchísimas gracias por venir, Víctor Orellana, investigador de Nodo 21, con tu tesis y tu investigación, que bueno, sería bueno que la tuviera la ministra en las manos, la revisara y bueno, después se decidiera, pero tiene que tener, por supuesto, toda la información. Nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar con la reforma, queremos que esta reforma salga adelante, queremos defenderla y vamos a hacer todo lo posible para que la reforma no se hunda. Y te agradezco la invitación y también un saludo. Te tengo un no regalo. lo hice yo la investigación, la hicimos colectivamente en la Fundación. Obviamente. En fin, te tengo un regalo como a todos nuestros entrevistados. Este es de Francisco Sagredo, La Caída. ¿Te gusta el fútbol? Estamos en época futbolera. En fin, gentileza Penguin Random House para ti. Muchas gracias, Francesco. Vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos hablando de otros temas, política también, no tanto educación, pero sí son muy importantes porque en Brasil básicamente se rechazó la cuenta pública de los dineros fiscales de la presidenta Dilma Rousseff. Y algunos dicen que eso podría acelerar una posible destitución que quiera llevar adelante el Congreso. Lo vamos a ver inmediatamente con una analista internacional, no se lo pierdan. Seguimos con más Cadena Nacional. Queremos hablar de Brasil porque conocimos una noticia muy importante hace pocas horas, la verdad, y es que el Tribunal de Cuentas rechazó las finanzas del gobierno de Dilma Rousseff. Tribunal que es de alguna manera un símil a la Contraloría General de la República Chilena. Estamos con Guillermo Holzman, analista internacional que viene muy seguido también a Cadena Nacional, por supuesto, a explicarnos estos temas que son muy importantes porque uno a veces cuesta entender, porque son distintas las formas que existen, ¿no? Las reglas del juego de la política de otros países. ¿Qué significa realmente una cosa así? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Es una cuestión más política o es jurídico-técnica? En fin, cuéntanos. A ver, en primer lugar, quiere decir que el tribunal, la Contraloría brasileña, lo que ha hecho es revisar todos los antecedentes en torno al financiamiento de la campaña de Dilma Rousseff y ha encontrado que no hay consistencia en la forma en que se han imputado algunos gastos. Es la forma esa más elegante de decirla. Lo que está diciendo es que inflaron los gastos con respecto a temas que no efectivamente están respaldados en lo que se hizo. Y en esa perspectiva, eso es suficiente conforme a la Constitución como para poder iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff. Sin embargo, este informe de esta Contraloría brasileña todavía puede ser impugnado ante la Corte Suprema y lo puede ser llevado y informarse a una comisión de investigación, etcétera, antes incluso que sea votado por el Congreso. Si fuese votado por el Congreso así como está y el Congreso le da el pase a esta acusación, podría plantearse efectivamente la idea de que las elecciones sean declaradas fraudulentas y por lo tanto se repitan. Pero estamos hablando de un escenario quizás demasiado extremo. Desde el punto de vista de análisis, lo que en Brasil hoy día está pasando, junto con eso, más el tema del impeachment que estaría en la Cámara de Diputados, en el Congreso, para acusar a la Dilma Rousseff, es que se abrió un espacio de negociación política donde el Partido Socialdemócrata, que es la oposición, que llevó a Aécio Neves como candidato y que quedó segundo por muy poco diferencia con respecto a Dilma Rousseff, en definitiva está dispuesto a tenderle una plataforma de salvación a Dilma Rousseff en una negociación política donde se van a jugar una u otra cosa. Una cosa que es un cambio y una modificación en la gestión de gobierno y en todo lo que es respecto a políticas públicas y estrategias gubernamentales, y la otra que puede ser la salida pactada del gobierno de Dilma Rousseff, que son los dos eventos. Eso a raíz de que está la amenaza, independiente de lo que haya hecho la Contraloría brasileña, de llevar adelante un juicio político y destituirla. Exactamente. Pero esa amenaza, independiente, tú me decías que el camino de este tema con la Contraloría puede ser muy largo. Así es. Independiente de eso, a lo que provoca la señal política, ¿es una presión aún mayor a la posible destitución que quieren llevar algunos adelante? Definitivamente sí, probablemente ahí no todos los analistas vamos a estar de acuerdo respecto a ello, pero yo, desde el punto de vista de conociendo lo que es la dinámica política brasileña, hoy día finalmente está sobre la mesa la posibilidad de negociación, es decir, está una acusación
que la cual se puede morigerar, disminuir o simplemente evitar si Dilma Rousseff presenta las pruebas adecuadas y son aprobadas por este órgano contralor, pero también significa que la socialdemocracia brasileña está dispuesta a prestarle ropa a Dilma Rousseff para que pueda terminar su periodo, eventualmente se aceptan las condiciones de negociación o en su defecto ayudar a una salida honrosa vía Congreso Nacional para su renuncia como presidenta de la Pero República. ahora, ¿qué es lo que negocia ahí la socialdemocracia brasileña? Porque en el fondo algo quieren y algo tiene que ser Dilma. ¿Es algo en el programa? No, primero, ¿es una posibilidad electoral para más adelante? O sea, primero yo creo que empecemos por lo que tú dices en términos últimos. Primero, una posibilidad electoral, digamos, siguiente. Segundo, evitar que la situación brasileña a raíz de los escándalos de corrupción asociados a Petrobras y todo lo que eso ha permeado el propio Congreso quede en manos de minorías intensas y radicales dentro de Brasil, y a la socialdemocracia le interesa ser quien gobierne la solución de Brasil. Lo que a la socialdemocracia le interesa es tener en su mano la gobernabilidad de Brasil y que no dependa de los sectores radicales ya fragmentados de partidos trabajadores u otras facciones que están en el Congreso. Algún populista dice que Exactamente, podría llegar. exactamente. Aquí es un tema, por eso yo diría es un tema donde se abre la negociación. Se coloca sobre la mesa esto, tiene gran impacto mediático a nivel mundial, lo hemos visto durante el día, pero sí, en definitiva, lo que abre es un espacio de negociación, porque nada de lo que ahí dice es posee una consecuencia inmediata. Ahora, ¿qué puede hacer una presidenta como Dilma Rousseff, que tiene el torno del 10, un poquito menos de aprobación en las distintas encuestas, que se le acusa o se dice mucho en la prensa de que tiene aliados, pero aliados muy débiles o muy poco confiables, porque ella hizo, qué sé yo, un cambio de gabinete y no pasó nada, o porque tenía ministros de tales partidos que se fueron de la coalición de gobierno, en fin? ¿Cómo se gobierna? ¿Qué se puede sacar adelante? A ver, para gobernar Brasil, en primer lugar, requiere, que fue lo que le ofreció la socialdemocracia en una oferta que pasó muy desapercibida a nivel comunicacional, pero que en el fondo si ella no puede gobernar con sus aliados, su mayor posibilidad es gobernar con su oposición. Y es ahí donde la socialdemocracia es probablemente la que saque el mayor beneficio. Y es ahí donde ella va a tener que jugar muy bien para poder mantener cierto equilibrio dentro del gobierno, sabiendo que todos los que se fueron, sabiendo ya quiénes pueden estar involucrados todavía en escándalos de corrupción asociados a Petrobras y otras, pero donde el salvataje ya no está tanto en el PT, sino en la socialdemocracia. Eso probablemente va a significar que ella sea llamada traidora, desde el punto de vista del PT, porque está hipotecando también las próximas elecciones, y pasaría a ser una jugada maestra de parte de la socialdemocracia, que finalmente, ayudando a Dilma Rousseff, tiene el espacio suficiente para poder llegar con mejores opciones, sin lugar a dudas, a las próximas presidenciales. Lula da Silva, figura clave, algunos lo tildarán de populista, otros de un histórico presidente y republicano, en fin, pero por momentos se ha mantenido alejado de la polémica y del apoyo a la presidenta, y por otros la ha respaldado, pero con mucha fuerza. ¿A qué está jugando él? ¿Y es clave o no en lo que pueda pasarle a ella en particular? En fin. Yo tengo dudas respecto a qué tan clave sea ahora Lula. Lula fue clave para poder instalar a Dilma Rousseff en su primer gobierno, fue clave para poder lograr su reelección en la segunda vuelta en Brasil, ha sido clave para poder intentar buscar una solución, pero el protagonismo que ha tenido no ha logrado soluciones. De hecho, él mismo ha salido cuestionado dentro de todo esto. Y yo creo que Lula hoy día va por el pragmatismo, y si está ocurriendo esto en Brasil, yo diría que hay una forma no declarada de señalar de que el PT está en un proceso de composición interna, y que hoy día, para poder salvar lo que queda de democracia, es necesario ser pragmático, y me daría la impresión yo que Lula va a estar en la idea de apoyar a Dilma Rousseff en la estrategia que está siguiendo. No obstante, él no va a aparecer ni aparezca, porque va a estar en la idea de poder refundar nuevamente lo que es el PT o algo parecido, y evitar la pugna ideológica interna que hay en el Congreso, que no es menor entre los partidos políticos, en torno a radicalizar las posiciones dentro de Brasil, que es lo que hoy día se está jugando. Brasil tiene una posición que le dejó Lula en sus 2 periodos de gobierno, que finalmente lo proyecta a nivel internacional, lo deja con los BRICS, lo deja como potencia emergente reconocida, le coloca una posición dura a Estados Unidos, que incluso con Dilma Rousseff ha sido difícil de poder llegar a una conclusión, a un punto de convergencia. Ha ido generando una muy mala relación con China, con Rusia, con India. En consecuencia, Brasil tiene un peso geopolítico, geoestratégico y geoeconómico importante,
que es herencia de Lula y que es parte de una planificación que es de más largo plazo. Y eso, yo diría, incluso la socialdemocracia, la oposición a Dilma Rousseff, reconoce de que hay un elemento central a cautelar, que es el futuro de Brasil. Y ese futuro de Brasil no está en los grupos fragmentados, radicalizados, que han intentado instalar una suerte de inestabilidad dentro de Brasil, que muchos ciudadanos además se la compran porque no hay líderes políticos creíbles en virtud de los beneficios que han perdido por las consecuencias económicas, el mal manejo económico y la crisis internacional. Y es ahí donde esta situación de Dilma Rousseff, si logra pragmatismo, ese pragmatismo va a ser en términos de las instituciones políticas más tradicionales, transversales, que evite la radicalización y logre capturar nuevamente la adhesión de los sectores medios. Difícil tarea, entonces, Guillermo. Ahora, no quiero perder la oportunidad de preguntarte por Colombia también, porque sin duda está ocurriendo algo ahí que muchos han dicho es tremendamente histórico, porque si se hablaba de Cuba y Estados Unidos y el resabio de la Guerra Fría, este podría ser otro quizás. Tiene que ver con el gobierno y las FARC, que se dieron 6 meses para llegar a un acuerdo de paz. Pero la palabra paz se ha escuchado muchas veces en esta historia, ¿eh? Pero ahora parece que va más en serio. ¿Están así? Sí, están así, pero tampoco es para cantar victoria de que todo está superado y solucionado. Los acuerdos de paz ya van para el tercer año de negociación entre el gobierno de Colombia y la FARC. Y lo que pasa es que llegaron a un acuerdo que es importante y que según ellos quedaría 6 meses para terminar todo este proceso. Y tiene que ver respecto a la justicia. Es decir, si tuvimos 2 grupos beligerantes, el ejército y las Fuerzas Armadas colombianas, más las FARC, quienes mataron unos a otros, las FARC que mataron a militares que mataron a las FARC, hay crímenes de lesa humanidad, hay violación de derechos humanos, etcétera, todo eso, se creó dentro de Colombia una justicia especial para abordar esta temática, que es la justicia transicional. Es decir, se aplica solamente a este caso. Pero ahí viene el tema que costó mucho poner de acuerdo. El que mató a 30 personas, ¿debe ir a la cárcel o no si lo estaba haciendo en virtud de una suerte de confrontación bélica, de beligerancia en realidad, no de guerra, de beligerancia? ¿Debe ir a la cárcel o no? Si la FARC dice, si uno de los míos hizo eso, no corresponde porque estaba combatiendo. Y lo hacía en términos de una causa. Si es militar el Estado, tampoco, porque estaba cumpliendo su función de defender el Estado. Y es ahí donde empiezan el tema en que finalmente llega el acuerdo de que todos van a ser procesados e identificados, pero lo que va a cambiar va a ser la pena. ¿Ya? Y eventualmente podría para muchos de ellos no haber cárcel. ¿Ya? Cosa que probablemente si tú lo dices acá en Chile parece inaceptable. O sea, la palabra impunidad saldría ahora inmediatamente, ¿no? Claro, bueno, respecto a ese tema es el que llega en el acuerdo y por eso, que al zanjar esto, ¿cómo se va a hacer? Definitivamente lleva a que el presidente Santos, junto con Timochenko, anuncien de que efectivamente tienen ya un acuerdo concreto en la parte de la justicia, que era una de las cosas más complicadas, y por lo tanto ya ahora falta ver cómo va a haber la fase de implementación. Pero no hay que equivocarse, si logramos llegar al final de todo esto y termina este proceso, viene después la parte de implementación de los acuerdos, y eso es implementación. ¿Y qué significa eso? A ver, en simple, porque me imagino que tiene que ver es una cuestión territorial también. Por supuesto. Entonces, eso implica, primero, la desmovilización completa de las FARC, la entrega de armas. ¿Ya? Por lo tanto, alguien tiene que recibir las armas. O sea, claramente las FARC tienen no que se las buscarlas también, porque, claro, ¿cuántas armas son? Claro, o sea, las FARC no se van a entregar al ejército. O sea, por lo tanto, ya se estaría pensando en que organismos internacionales fueran a recibir las armas. Claro, organismos internacionales o regionales. Y por lo tanto, con participación de los países de la región o del mundo. El primer detalle. Segundo detalle, entre toda negociación significa una reforma a la Constitución, porque se va a permitir que las FARC tengan expresión política, es decir, formen partido político. Significa también una reforma a la Constitución porque dentro de la negociación está considerada una reforma agraria. Colombia es uno de los pocos países que no ha tenido reforma agraria en América del Sur. Y Colombia, yo al televidente le digo, vean el mapa, es un inmenso país. Piensa tú que la frontera entre Colombia y Venezuela son casi 3.000 kilómetros. O sea, para que tengamos un poco la dimensión de lo que eso significa. Chile tiene casi 4.000 kilómetros de extensión de largo. Entonces, yo diría, ahí hay un tema. Lo tercero significa la aplicación de un sistema judicial especial y específico para ello, que va a excluir a mucha otra gente que a lo mejor no estando en el conflicto, va a ver que esto tiene más beneficio que la justicia ordinaria. ¿Ya? Claro. Entonces, hay una serie de elementos que van a cambiar la fisonomía sociopolítica, cultural y económica. Y después está el hecho, ¿qué hace con la FARC desmovilizada? ¿Qué hace con un guerrillero que estuvo toda su vida, digamos, nació ahí, digamos, ¿de qué va a vivir? Y no ha hecho nada más? ¿Y qué hace con los militares que tú aumentaste el contingente para esa lucha y que ahora tienen que volver a la vida civil? Entonces, ¿quién financia eso? ¿Ya?
una reforma tributaria quizás, no sé. Una cuestión económica detrás también. Entonces no tiene 6 meses este problema, No, como ha querido decir algunos. Guillermo Holtzman, muchas gracias por venir a Cadena Nacional. Libro para ti, Andrés Newman, Una vez Argentina. Edición revisada y ampliada de una de las obras fundamentales de Andrés Newman. Muy Exactamente. interesante. Tú sabes que es una forma de ver a Argentina a través de una familia de clase media con todas las problemáticas políticas y sociales y cómo se ve desde el ciudadano argentino. Entonces, muy interesante. Muy el libro. interesante. Gentileza Penguin Random House para ti, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y a ustedes por vernos como siempre. Nos vemos mañana a 21:30 horas por las pantallas de Vía X. Buenas noches.